El bullying tiene diferentes manifestaciones. Vamos a ver ciertas intimidaciones de tipo verbal, ¿no es cierto? Entonces, son aquellos insultos, normalmente apodos, que de manera sutil o que de manera normalizada hace el agresor o un grupo de agresores hacia un niño. Debemos diferenciar que normalmente el bullying no es cuando a nuestro niño lo molestan un día en la clase o tuvo un inconveniente con uno de los niños en clase. El bullying es un hostigamiento permanente, consistente de una persona que tiene poder hacia alguien que tiene menos poder. Es decir, ya estamos ahora diferenciando entre un agresor y una víctima. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo podcast de su revista Soy Más Familia. Siempre es un gusto contar con su audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy delicado, pero que es crucial y es determinante en la vida familiar. Se trata del bullying. Hablaremos sobre el bullying, qué es el bullying, quizás su manejo, sus repercusiones y cómo podemos recuperar a esa persona que está haciendo bullying y a la que está sufriendo del bullying. Para ello hemos invitado a la doctora Anabel Larriba Borrero. Ella es psicóloga y es especialista en educación emocional con una amplia experiencia en este tema. Bienvenida, Anabel. Muchísimas gracias. Para mí un verdadero honor y placer el poder compartir este espacio y un tema tan importante y sobre todo como lo vamos a ver posteriormente que es determinante en la construcción de la autoestima y el desarrollo posterior del adulto. Muchas gracias, Anabel. Daré lectura a una biocortita de nuestra invitada. Ya saben que aquí no nos interesa tanto el currículum cuanto la persona y hablar de la familia. Anabel es esposa, es madre de 2 hijos, ella es psicóloga, es máster en salud mental, psicoterapeuta familiar, es psicoterapeuta integrativa, es catedrática universitaria y también es autora de algunos artículos y de publicaciones sobre estos temas. Gracias, Anabel, tu presencia acá. Nos gustaría iniciar por preguntarte, ¿qué es o cómo definirías tú al bullying? Vamos a definir al bullying como una forma de violencia que se da en los ámbitos escolares, que se da de diferentes manifestaciones, pero que ha existido siempre dentro del ámbito escolar. ¿Por qué? Porque se da en un contexto en donde los niños evidentemente tienen una individualidad diferente y son personalidades tan disímiles y tienen que compartir en un determinado momento una trayectoria importante de su vida y justamente es allí, en ese convivir, donde se puede producir esta forma de violencia que puede ser desde lo físico, desde lo emocional, desde el aislamiento y que efectivamente tiene unas consecuencias tremendamente graves en la vida de las personas, que va desde un inicio que el niño no quiere ir a la escuela porque evidentemente hay un tema de sufrimiento permanente que puede desencadenar en un tema de ansiedad, depresión, pero que los estudios hoy por hoy nos dicen que puede tener consecuencias muchísimo más graves, como por ejemplo el niño empiece a pensar en no querer vivir y haga acciones para no querer vivir. Pero también las consecuencias en el adulto después de haber sufrido durante mucho tiempo un tema de discriminación, de aislamiento, de agresión en los ámbitos escolares. Ujú. El bullying es lo mismo que el acoso escolar. Es lo mismo que el acoso escolar. El bullying es lo mismo que el acoso escolar. Tiene diferentes manifestaciones, se va a presentar de manera diferente, funciona también diferente tanto en niños como en niñas. Y lo que Es de manera diferente, es de en manera niños y en diferente, niñas. porque lo voy a Ajá. explicar ahora. El bullying tiene diferentes manifestaciones. Vamos a ver ciertas intimidaciones de tipo verbal, ¿no es cierto? Entonces, son aquellos insultos, normalmente apodos, que de manera sutil o que de manera normalizada hace el agresor o un grupo de agresores hacia un niño. Ahora, debemos diferenciar que normalmente el bullying no es cuando a nuestro niño lo molestan un día en la clase o tuvo un inconveniente con uno de los niños en clase. El bullying es un hostigamiento permanente, consistente de una persona que tiene poder hacia alguien que tiene menos poder. Es decir, ya estamos ahora diferenciando entre un agresor y una víctima. Ujú. Este tipo de agresión entonces se puede dar de diferentes modos.
¿no es cierto? Van a haber intimidaciones, como lo repetía, verbales, los apodos, el burlarse de la persona. Podrían ser físicos también, cuando ya llega a un grado en que golpean al niño, en que pueden haber diferentes manifestaciones, patadas, cachetadas, trompones, etcétera, en dependencia también del nivel y de la agresividad que pueda O sea tener que el niño. nosotros, digamos, los padres de familia podríamos confundir de repente Sí, si es una sí, pelea que fue esporádica, que sí, algo que es permanente. permanente. Esa es la El bullying es la característica. característica Esa es la principal, es característica. permanente. Es permanente, es constante. La hostigación es permanente. Es como que este niño en la escuela es el chivo expiatorio, es el patito, digamos, que normalmente está allí, lo hacen siempre y no solo ya luego lo hace un niño, lo hacen más niños. ¿Y cómo tiene que ser este niño? A ver, ¿cómo es un niño que es sujeto de que alguien le acose o le haga bullying? Hay perfiles del agresor y hay perfiles de la víctima y hay perfiles de los testigos. Porque normalmente lo vemos al bullying como esta relación entre agresor y víctima. Y realmente es agresor, testigos y víctima. Por eso se sostiene. También hay testigos Los y por testigos son eso se los, sostiene. por Ya. eso se sostiene. Los testigos son los niños que ven la agresión, lo normalizan o lo apoyan. Por eso se sostiene, o sea que es una tarea Ujú. realmente no solo de entender qué es esta relación entre una persona que es el agresor y la víctima, sino que es algo que se da en el entorno educativo, que está sostenido porque normalmente el agresor se vuelve un líder negativo del grupo en donde se encuentra. Entonces, respondiendo a la pregunta, tanto el agresor como la víctima tienen perfiles. Vamos a ir al perfil de la víctima. Ujú. Estos niños normalmente son niños que pueden ser dañados porque el agresor percibe una característica física, ¿no es cierto? Entonces, a veces pueden ser niños muy, muy altos, muy delgados, a veces usan lentes y por eso ya los empiezan a molestar. Es decir, cualquier característica física diferente del resto puede ser una de las situaciones que pueda iniciar un tema de hostigamiento o de burla. Pero también hay características de personalidad. Niños muy introvertidos. A veces son niños muy inseguros. A veces son niños que no pueden ser asertivos, es decir, no pueden parar la conducta, no podrían decir, no me molestes, esto no te lo permito, Ujú. ¿sí? Pueden ser niños que evidentemente em, puedan tener un tema de dificultad a nivel escolar, a dificultad a nivel de aprendizaje. Incluso, también podrían ser niños que les va muy, muy bien, ¿no? Entonces, ese niño Y por destacado esa y misma por esa razón le misma hacen bullying causa, sus compañeros. entonces sus compañeros pueden entrar en un tema de agresividad. El agresor también tiene unas características. Ujú. Entonces, el agresor, nosotros entendemos, por eso es tan importante entender el contexto en que los niños se desarrollan y la familia es el factor fundamental para ese desarrollo. Podríamos suponer que el niño agresor viene de una dinámica familiar muy disfuncional. Podríamos hipotetizar también que el niño puede vivir lo mismo que está replicando en el aula o en el Ujú. entorno escolar, es Ujú. decir, que también vive violencia en sus entornos Ujú. familiares. Y aparte de eso, hay elementos de impulsividad innatos en este niño, hay también poca capacidad para resolución de problemas, es decir, quiere algo, no lo puede resolver mediante el diálogo, mediante el Y lo pedido, resuelve y con lo agresión. resuelve con agresividad. Ujú. Entonces, em, tenemos características bien diferenciadas entre la víctima y el agresor, pero también tendríamos que hablar de los testigos, de quienes observan la violencia. Y creo que ahí hay algo fundamental. Aquí interviene la familia. Los vamos a sacar a la víctima y al agresor Ujú. y vamos a entender que si nuestros hijos no están siendo agredidos o no son los agresores, también tenemos la responsabilidad de educar a los niños que están viendo Están violencia mirando eso, por para no supuesto. normalizar la violencia. Y es allí en donde entra la familia como factor protector y priorizamos las funciones de la familia
en enseñar a nuestros hijos a ser solidarios, valores. Entonces aquí entra todo un tema de valores. A que si él me cuenta que a tal niño le están haciendo algo, yo pueda indicarle a él en una explicación amorosa que eso no está correcto, que si él puede ayudar a ese niño a que efectivamente pueda tener un compañero o que pueda parar la conducta del agresor, eso va a significar que la agresión pare, porque hay estudios, los estudios ya nos dicen. En el tema del bullying vamos a intervenir, digamos, hay muchos actores. Están los centros educativos que son fundamentales para entender que es una responsabilidad del centro educativo detectar aquellas conductas violentas, poner un alto a las conductas violentas y que de ese entorno educativo ellos tienen muchísima responsabilidad y pueden tener mucho poder también para poder cambiar ese entorno. Entonces, los padres de familia formamos también un papel fundamental, no solo cuando estamos sufriendo porque nuestro hijo es agredido, o también estamos sufriendo porque nuestro hijo es agresor, sino también cuando los hijos observan, cuando nuestros niños observan la conducta. Qué importante, Anabel. No había considerado eso, Por pero supuesto, me parece sumamente por importante. supuesto. Y cómo los padres podemos colaborar para ayudar o para limitar o para detener este tema. Porque allí precisamente yo estoy enseñando, no solo a través de explicarle al niño qué es ser solidario, yo estoy realmente permitiendo que mi hijo sea solidario con un otro. Estoy permitiendo que mi hijo aprenda la empatía de sentir el dolor que siente ese niño, la vergüenza que siente ese niño el momento que es agredido por su compañero. Entonces, no solo es el agresor y las víctimas, son los testigos que pueden parar la conducta agresiva. Podemos pararlo todos, desde cada uno desde nuestros roles, aun cuando no formemos parte de los sistemas educativos en un determinado momento porque nuestros hijos han crecido. Así es. El tema de dar poder sobre la información, que es una conducta no permitida, que es una conducta que hay que rechazarla, y desde pequeñitos irlos formando con estos valores de solidaridad, de empatía, de una comunicación asertiva, que se puedan acercar en un momento a otro niño y que puedan decir que una conducta no es permitida, que ellos no van a permitir esa conducta, que puedan avisar a un adulto de confianza, que puedan tener esa capacidad de poder expresar lo que están sintiendo. Esto ya es una escuela de valores que lo damos desde la casa y efectivamente puede ser aplicado en las instituciones educativas cuando hay situaciones de dificultad como es el bullying, que es realmente una problemática social. Social. Luego, Anabel, ¿cuál es el impacto o la repercusión que tiene en esa persona que está siendo agredida, en ese niño que está siendo agredido? Muchísima y muy grave, porque el niño empieza a no creer en él, en primer lugar. Entonces, el bullying deteriora autoestima, porque no se ve fuerte, porque él sabe que tiene que parar la conducta y porque no la puede. Entonces vamos a empezar, digamos, desde lo más común, que es disminución de autoestima, ¿no es cierto? Y luego empieza, si esto es muy repetido, el niño a tener una especie de fobia escolar, ya no quiere ir a la escuela y empieza a somatizar. Entonces vemos niños pequeñitos que les somatizan, les duele el estómago, les duele la cabeza. Quizá esos Es temas una señal, podamos observar nosotros en casa. ya es una señal. Luego, nosotros conocemos a nuestros hijos y desde allí la importancia de abrir esos diálogos, de leer muchas veces la comunicación no verbal. El niño llega triste, el niño llega a sufrir, el niño está llorando permanentemente, esta negación de ir a la escuela, al colegio. Y luego ya empieza entonces, cuando esto persiste, porque el bullying se da muchísimo antes que los adultos podamos tener información. Es decir, se da cuando la conducta ya está muy instaurada. Cuando ya el niño ha sufrido mucho tiempo, los papás nos enteramos. Recién nos enteramos. Recién allí nos enteramos. Pero los maestros pudieron haberse enterado antes. Pudieron haberse enterado antes, por eso vamos a hablar de la importancia del trabajo de los maestros. Entonces, escala la situación emocional del niño
y luego ya tiene ansiedad, es un niño muy ansioso, muy nervioso, empieza a tener síntomas físicos de la ansiedad o puede tener depresión. Y como lo había dicho al inicio, en los casos más graves, los datos nos dan que el niño puede hacer conductas suicidas porque no soporta una vida como la que está llevando y un hostigamiento permanente y que sea el centro de las burlas permanentes en su escuela, que tiene que ser un lugar donde el niño lo disfrute plenamente. Pero también estamos observando hoy por hoy qué pasa con el niño que no manifestó ansiedad, depresión o fobia escolar en su primer momento, qué pasa en su vida adulta. Se convierten en pequeños traumas que obstaculizan la seguridad de un adulto funcional, porque ese recuerdo permanentemente viene y mina su autoestima. Y luego es lo que llevas a tu matrimonio, Todo esa lleva carga. esa carga, ¿no es cierto? Esa carga de dolor, esa carga de inseguridad, esos recuerdos de haber Puede sido ser que en la niñez lastimados. no se mostró eso, Puede pero ser. luego lo acarreas hasta tu vida de adulto. Normalmente cuando nosotros constituimos una familia o vamos a hacer una vida en pareja, llevamos como 3 componentes que son importantísimos. El primero es nuestra historia de vida. Ujú. El segundo, la forma de relacionamiento que nosotros tuvimos con nuestros padres y cómo ellos funcionaron. Y el tercero, obviamente, ya nuestras características individuales de personalidad Individuales, que nos claro. definen. Entonces, si alguien tiene una historia de dolor en su infancia, independientemente sea en el ámbito escolar, sea en el ámbito familiar, es la mochila que traemos para conformar esta nueva relación, estas nuevas familias. Por eso es que es tan importante temas como estos y que podamos a lo mejor ser esa voz en un momento determinado que otra persona necesite para parar situaciones de violencia. Qué interesante y qué difícil lo que estás diciendo es complejo. Qué pena que los padres nos enteramos ya cuando esto se ha desarrollado y cuando ha alcanzado algún nivel complejo. Luego, en el tema del agresor, ¿cuál es el impacto en él? ¿Cuáles son sus repercusiones o las consecuencias que tiene esta persona agresora? Bueno, normalmente el agresor siempre es observado, ¿no es cierto? Porque vamos a entender que ya los profesores conocen, que los padres también conocen. Entonces, sigue teniendo una valoración como muy negativa de él. Hay una etiqueta ya en él que se formó evidentemente como el niño agresor, como el niño malcriado, como el líder negativo, Ujú. porque efectivamente la hay y las personas, los adultos o los mismos pares ya podemos tener o derivar que esas conductas son unas conductas inadecuadas. Y indudablemente, como hay elementos de impulsividad y de carencias afectivas, nosotros estamos viendo en el agresor, en el momento mismo de sus conductas, una persona que tiene muchísimas dificultades a nivel relacional y emocional. Es decir, que suponemos que ese niño, que es el agresor, es un niño que está viviendo situaciones de violencia en otros ámbitos similares, por lo tanto, igual que la víctima, es algo que va a acarrear durante toda su vida. Y si eso no se maneja a tiempo, las conductas agresivas, las conductas impulsivas se normalizan en el tejido psicológico o en la personalidad de ese niño y eso es lo que va a proyectar también en su vida adulta, ¿no? Entonces, realmente por eso es tan importante este fenómeno social, el poderlo detectar a tiempo. No solo para el agresor, también obviamente para la víctima, porque el funcionamiento que él aprende a que puede obtener las cosas a la fuerza y de una manera inadecuada. Entonces, este aprendizaje que se instaura en edades tempranas y supuestamente funciona, porque a los otros les da temor o miedo, es un comportamiento que se mantiene, que se puede mantener en la vida adulta también. Por Ujú. lo tanto, las consecuencias también son gravísimas en ese tejido psicológico, en esa personalidad del agresor. Anabel, ¿y el tema del bullying podría darse solamente en los niños? O sea, este acoso escolar y luego, no sé, esta persona que ha estado acosando a otros, la que tiene su conducta ya arraigada, posiblemente puede seguirlo haciendo en su vida adulta. Sí, los estudios de bullying realmente empiezan por el moving, que es el acoso
laboral, ¿no? Entonces, sabemos que en las instituciones, que en los trabajos puede haber este tipo de hostigamiento laboral. Entonces, claro, puede ser una consecuencia, es una hipótesis que es muy bien planteada, una consecuencia de haber tenido una vida en donde se acostumbró a hostigar, en donde se acostumbró a dañar, como una especie de compensación ante también una vida dolorosa. O sea que con una mirada más amplia podemos ver al agresor también como una persona con muchísimas carencias que tiene que sacar su dolor a través del sufrimiento de otra persona. Y necesitan ayuda profesional, tanto el que está haciendo bullying como el agresor. En el momento que se da un caso así, ya en el entorno educativo, el acoso escolar en la escuela, en el colegio, y, y llaman al profesional, se trabaja con el niño, con la niña, se trabaja con el agresor, se trabaja con la víctima y también con sus padres. Se trabaja indudablemente. A ver, los papás nos convertimos en espejos psicológicos para nuestros hijos. Es a partir de nosotros que los hijos pueden proyectar su conducta futura. Ellos aprenden de nosotros. Entonces, indudablemente, cuando nosotros tenemos un trabajo sea con el agresor, sea con la víctima, es un trabajo que también va a incluir necesariamente la familia, porque ya es una situación que se está dando. Sin embargo, creo que es muy importante el pensar en prevención. Y en prevención tenemos que trabajar a sensibilizar. Justo eso quería preguntarte después. Adelante, perdóname, Anabel. A sensibilizar a los niños y a los adolescentes, a sensibilizar a la sociedad a no permitir violencia. Si nosotros paramos un acto violento, De no sé, cualquier índole, en cualquier espacio. en cualquier espacio, no se va a volver a reproducir esa conducta violenta. Por lo tanto, la responsabilidad social que tenemos todos es fundamental para evitar que cientos, miles de niños, porque los datos ya nos lo dicen, realmente puedan tener situaciones de mucho sufrimiento humano. El que un niño pequeñito, cuando tiene que ir a la escuela a disfrutar, no quiera ir porque hay otro niño que lo molesta persistente, permanentemente, que es el centro de las burlas, es una situación tremendamente dolorosa para las familias que lo viven. Por supuesto. Tremendamente dolorosa. Y que tiene consecuencias, como lo he repetido, posteriores en la vida adulta. Por eso es que la prevención es fundamental para evitar situaciones de sufrimiento humano. Y en esa prevención, Anabel, no estamos hablando de la violencia ya en forma de física, pero estamos hablando desde no permitir una alzada de voz, un grito, cosas de ese tipo en el hogar que pueden darse en el hogar, en el trabajo, en cualquier espacio donde tú te desenvuelves, parar a esa violencia, no permitir. Comienzas así y entonces no sigue con este problema y quizá no tengamos después niños que hagan bullying. Por supuesto, porque como los niños replican nuestras formas de conducta, entonces si en la casa no hay gritos, los niños no van a gritar en otros entornos. Si en la casa no hay críticas hacia otras personas, los niños no van a criticar. Si en las casas no hay burlas, no van a burlar porque lo van a ver como una conducta extraña que no está incorporada dentro de su pensamiento, dentro de su sistema de creencias. Pero si en la casa hay todo lo contrario, entonces estamos viendo que en otros entornos replico exactamente lo mismo. Y desde allí, en este tema de crianza hay algo fundamental que a mí me encantaría destacar, uno de los autores que realmente es uno de mis preferidos, Linares, que dice: el amor es el principal elemento relacional, no solo de la cultura, sino en el tejido psicológico de la persona. Él nos dice, no se trata de un amor romántico, no se trata de un amor literario, se trata de un amor complejo, en donde hay elementos cognitivos, pragmáticos y emocionales. ¿Qué son los elementos cognitivos? El reconocer y el validar a nuestros hijos. Muchas veces queremos que nuestros hijos también sean apéndice de nosotros. Y queremos dirigir lo que ellos piensan, lo que ellos hacen. El reconocimiento es una forma de amor en familia. Luego tenemos también los padres que saber que tenemos funciones normativas. Esa es una función que está dada, pero nosotros tenemos que educar, que poner límites.
La hiperprotección, nos dice Linares, en realidad es protectora cuando nuestros niños piden todo lo que quieren y necesitan en ese momento tener todo lo que quieren. Es una forma también de que en la escuelita tengan todo lo que quieren en ese momento y la forma de conseguirlo, entonces es a través de la violencia. Y luego la tercera función, que creo que es la primaria, la que está en todos nosotros, es el amor y la ternura. Si nosotros criamos a nuestros hijos dentro de estos espacios, seguramente tenemos altísimas probabilidades de que no sean los agresores y que sean testigos que puedan parar una conducta agresiva. Creo que dijiste lo que es, pero fundamental. Y es el motor y donde nace absolutamente todo, pero es de la casa. Luego, cuando ya es un acoso escolar, ¿cómo conciliar o cómo tratar este tema de los profesores que están cerca de los niños y de la familia? ¿Cómo conciliamos este tema para acordar detener este tipo de conductas? Como padres de familia, nosotros vamos a ser los continentes de nuestros hijos en casa, pero en el colegio los profesores ocupan un rol fundamental, son los que pueden parar la conducta agresiva. En primer lugar, destacando que esa conducta no es inadecuada. En segundo lugar, apoyando, destacando ciertas habilidades en la víctima, por ejemplo, como reforzar ciertas cosas que el niño hace muy bien para que gane un respeto y un prestigio social dentro del aula. Ese apoyo es fundamental. El profesor puede tener un código interno, así, en su aula. No estamos hablando macro, estamos hablando Solo del aula. solo del aula. Un código de convivencia en el que todos los alumnos puedan turnarse e intervenir como protagonistas del código de convivencia. Se puede mostrar, por ejemplo, con técnicas a nivel de psicodrama, lo que un niño cuando está siendo agredido sufre para sensibilizar a los testigos y al agresor el dolor que la persona puede tener y no normalizar determinadas formas de burlas que al niño, que empezamos por burlas, lo que pasa es que es como muy sutil, esto va, empezamos por la burla del niño, ¿no? Y todos se ríen y todos participan de eso y luego vamos en escalada hacia las conductas. Entonces es en el aula que el profesor a través de códigos de convivencia, de no permitir determinadas conductas, de sensibilizarse con el niño, de mostrar fortalezas en el niño para que efectivamente esas fortalezas puedan reforzar su autoestima y permitir que el niño también en un momento dado pueda parar la conducta. Ahora, necesariamente las instituciones educativas tienen códigos de convivencia y esto ya está estipulado en la ley de educación para no permitir estas formas de violencia. Pero internamente el profesor de esa aula, de ese entorno pequeñito puede hacer muchísimo a través de su participación y a través realmente de ser empático con la persona que está sufriendo, también obviamente con el agresor. Es un niño en formación, no lo podemos etiquetar, pero no se pueden, o sea, no podemos em, ver algo y no pararlo. Tenemos que efectivamente poner un límite a la conducta violenta. Y si eso significa que tenga que llamar a los padres de familia, que tenga que buscar apoyo en el DS, realmente tiene que hacerlo. Entonces, canaliza y puede ser que minorice, que pare una forma violenta dentro del aula. Ujú. Anabel, en honor al tiempo, estamos llegando y al final me gustaría que dejes a los padres de familia, a los profesores, no sé, al menos a los padres de familia. Si tienen en su casa, ya descubrieron, ya saben que su niño está siendo objeto de bullying, ¿cuál sería los pasos a seguir inmediatamente de esto? Lo primero, no normalizar, ¿no es cierto? Porque los mitos sostienen el bullying. ¿Cuál es Ujú. el mito? Esto pasó siempre, a mí también me lo hicieron. No pasa nada, Ya. ya se va a arreglar. Entonces, lo primero es no normalizar. Mi hijo está sufriendo y yo necesito atender la emoción que el niño tiene. Luego yo voy a hacer un contenedor en casa, es decir, me voy a convertir en esa persona que contiene a mi hijo, destacando
lo que es él, destacando sus valores, destacando su capacidad, destacando sus habilidades, para que el niño sepa que este entorno es seguro. Tiene que ser una comunicación abierta, una comunicación empática, que no dé soluciones inmediatas. Los niños no necesitan soluciones inmediatas porque están sufriendo algo muy potente. Enseñar también, evidentemente, asertividad, a que si en un inicio no puede parar la conducta porque se apodera del miedo, se congela ante una situación como esas, pueda avisar a un compañero, pueda avisar a un adulto, a un profesor con el que tenga confianza, pero sobre todo la escucha y la comunicación son los pilares fundamentales cuando un niño sufre. Esa empatía de entender que él no lo puede arreglar y que yo tengo que escuchar y tratar de aliviar ese dolor es fundamental. Por lo tanto, la comunicación es el pilar fundamental en situaciones de dificultad y no solo de dificultad. Silvia Madrid nos dice que la comunicación en la familia es como el aire para la vida. Así es que si hay Sí, pues sí. algo que tenemos que destacar en casa es que seamos padres que escuchan, Ujú. que no se enojen ante situaciones que el niño Ya. nos puede manifestar, sobre todo en los temas de violencia. Ya. Me parece que hay una pregunta por acá de nuestro equipo de producción. Sí, tengo una duda, Anabel, con todas las recomendaciones que nos has dado al final. ¿Cuándo crees que se tenga que recurrir a un profesional, tanto para la víctima como para el victimario? Porque a veces no se puede sostener ni en el colegio ni en la casa. Yo creo que lo más pronto posible, apenas tengamos señales de alarma. Las señales de alarma son que el niño no quiere ir, o que el niño está triste, o que el niño empieza a somatizar. A veces en adolescentes no nos dan señales de alarma y nos dicen que quieren hacer un deporte que ellos consideran podría ayudarlos a frenar una conducta violenta sin antes haber tenido ninguna afición. Es decir, es como que hay algo que el niño necesita. Es allí cuando, en primer lugar, se abre el canal de comunicación con los papás, que es el primero el que tiene que abrirse. Sin juzgamientos, sin críticas, sin soluciones inmediatas, saber qué está pasando y desde allí, porque la autoestima se debilita tanto que realmente eso es una de las primeras fortalezas que tenemos que trabajar. Entonces, cuando nosotros detectemos que hay una situación como esta, sin temor, consultar a los profesionales. La profesional ya dejó de ser un tabú, que es un acompañamiento sumamente importante para las familias, que por eso están ustedes aquí, para apoyar a la familia y que es el acompañamiento que necesitan, ¿no? Porque la palabra acompañamiento es este momento, creo que la más adecuada. Eso es lo que hacemos. Acompañar en una situación de dolor con herramientas que conocemos, mirándolo desde afuera, teniendo objetividad, dando tranquilidad a la familia y sobre todo haciéndole entender al niño que es una situación momentánea y que tiene solución, que no es algo permanente y que efectivamente con la familia, con la escuela, con los profesores, con el apoyo profesional que va a tener ese niño, va a salir. Y luego algo fundamental de entrar sí en un proceso y pedir ayuda, que yo redefino la situación que estoy viviendo. Ya no lo veo, ya no me veo como el niño indefenso, que no puede solucionar las cosas. Me veo como un niño valiente que ha tenido que pasar cosas que otros niños no han podido, que otros niños no les ha tocado pasar Ujú. y que voy a vencer esa dificultad. Entonces el niño tiene un plus como una persona que le ha tocado más difícil, que va a salir en un momento dado y ya la etiqueta de debilidad se anula y me pongo una etiqueta de valentía. Ay, muchísimas gracias, Anabel. No, Nos has encantada. explicado de manera, pero eh, magnífica, magnífica este tema. Creo que nuestra audiencia también lo ha sentido así. Nos dejas inspirados por seguir trabajando por la familia y en estos temas. En la revista Soy Más Familia nos gusta abordar estos temas que son una problemática social, no es un tema individual, no es algo independiente, pero es una problemática social y creo que tanto la familia como la escuela debemos ser agentes de cambio para lograr algo con nuestros niños, que son la razón de ser del mundo y son los futuros ciudadanos. Muchísimas gracias a nuestra invitada.
Y gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros, por ser siempre nuestra audiencia. Si les ha gustado este capítulo, no se olviden de compartirlo, síganos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web Soy Más Familia. Hasta la próxima. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.